con nosotros ya durante cerca del año en la reunión de la tarde. Nuestro hermano Roder, no es Robert, sino Roder, él es del país de Cuba y estuvo compartiendo en las reuniones de la tarde. Y bueno, él va a compartir esta mañana, lo invitamos para que compartiera la palabra con nosotros esta mañana, ya que el día lunes él ya se va para los Estados Unidos, pero ha sido una bendición tenerlo aquí con nosotros. Estuvo sirviendo en el encuentro, estuvo ayudándonos en algunas áreas y ha sido una bendición. Bueno, pues recibamos a Roder con un aplauso. Gracias, Roder, por estar aquí. Dios te bendiga, iglesia. Quisiera que le podamos estar dando un aplauso grande al Espíritu Santo, un aplauso de verdad. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ese es el Espíritu Santo. Más fuerte, un aplauso que haga que te duelan las manos. Aleluya. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Iglesia, amistad, nueva creación. Dios quiere hacer cosas grandes contigo y quiere que las naciones vean las cosas grandes que Dios va a hacer contigo. Voy a volver a repetir. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Digo conmigo, Dios quiere hacer cosas grandes conmigo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y lo más lindo es que Él quiere que todas las naciones vean la grandeza de lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, iglesia. Y Él quiere que todas las naciones vean la grandeza que Él va a hacer en tu vida. Aleluya. Para mí es algo bien lindo poder estar en esta mañana compartiendo la palabra con ustedes. Y quisiera que pudieran estar yendo conmigo al Salmo 126. Versículo del 1 al 3. Y dice así: cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Repite esta última parte conmigo. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Espíritu Santo, te rogamos sea tú tomando el control de este tiempo. Bendícenos más. Amén. Entonces, si puedes decirle al que está a tu lado, no me moleste que lo que voy a oír hoy va a cambiar mi vida. Dile al que está ahora a tu mano derecha, no me moleste porque lo que yo voy a oír hoy va a cambiar mi vida. Entonces, lo primero que quiero decirle, iglesia, es lo siguiente. Esta palabra que ustedes van a oír por medio de este salmo tiene que ver con una palabra que es para el pueblo de Dios. Di conmigo, esa palabra es para mí. Este salmo está hablando acerca de un acontecimiento que tiene que ver no con los extranjeros, no con los pueblos paganos, sino que tiene que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo escogido de Dios. Entonces es una palabra que tiene que ver con los hijos de Dios. Es una palabra que tiene que ver contigo y conmigo y que tiene códigos bien interesantes que hoy vamos a estar decodificando y que cuando tú lo comprendas, tu vida va a ser transformada. Vuelvo y repito, esta palabra que vamos a compartir hoy en esta mañana es para los hijos de Dios. Es una palabra que es para el pueblo de Dios y tiene códigos, tiene misterios que vamos a estar decodificando hoy, que cuando tú la comprendas, esta palabra va a cambiar tu vida. Entonces, como es una palabra que tiene que ver con el pueblo de Dios, lo primero que quiero es estar haciendo un resumen acerca de la historia del pueblo de Dios para poder llegar hasta este punto en donde está esta palabra.
cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, Dios le dice que se multiplicara y que iba a ser una nación grande por medio de Adán en la tierra. Entonces, cuando Adán tiene sus dos primeros hijos, ocurre una desgracia. Todos sabemos que Caín mató a Abel, pero entonces vemos luego que entonces Adán tiene otro hijo que se llama Set. Y Set es el hijo de Adán escogido por el cual Yahweh iba a sacar una generación, un linaje santo por medio de este hombre. Y vemos que por medio del linaje de Set es desde donde Dios empieza a crear un pueblo santo. Entonces, vemos que después de Set vienen hombres de su linaje, hombres como Enoc, hombres como Noé, hombres como Abraham, hombres como Isaac, hombres como Jacob, hombres como Moisés, hombres como Elías, Eliseo, Jesús y todos los que han seguido hasta el día de hoy. Y un detalle bien interesante para poder comprender, lo que estamos hablando en esta noche, en este día. Dice así: cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. Esto es bien importante poder entenderlo, porque esta es la clave del mensaje que yo te voy a estar trayendo en esta mañana. ¿Qué es la cautividad de Sión? Es muy importante para tú poder entender los códigos que vamos a estar revelando por medio del misterio que esconde este versículo o estos versículos de este salmo. Entonces, muy importante para poder entender, para que tú puedas comprender la palabra que Dios te va a traer en esta mañana, es poder comprender ese código, la cautividad de Sión. Y lo primero que quiero decirte es que cuando aquí está hablando de Sión, no está hablando de la región geográfica en Israel, sino que se está refiriendo a ese pueblo santo que desciende de Set, el hijo de Adán, y que Dios escogió para crear un pueblo apartado para él. Y eso es lo primero que yo quiero que tú comprendas, que cuando aquí estamos hablando de Sión, se está hablando del pueblo escogido de Dios. Dígame si entienden. Y cuando hablamos de cautividad, que es sumamente importante, tenemos que comprender que ese pueblo que desciende de Set, ese pueblo siempre caminó históricamente en dos dimensiones fundamentales que tú vas a estar entendiendo hoy. Ese pueblo que descendió de Set caminó históricamente en dos dimensiones fundamentales que tú vas a conocer hoy. Número uno, cuando eran obedientes a Dios, cuando seguían a Dios, cuando estaban bajo los principios y los estatutos de Dios, y eso les atraía la bendición de Dios. Y lo segundo, había momentos históricamente que esta nación santa se corrompía y empezaba a apartarse de Dios y empezaba a pecar contra Dios, y esto le traía ciclos de maldición. Dígame si comprenden. Y dentro de todo ese sistema de maldición que venía sobre ese pueblo cuando ellos se apartaban de Dios, venía hambre, venía miseria, venía pobreza, venían enfermedades, venían muchas otras cosas más. Pero una cosa también venía que era como decir el paquete completo de la maldición completa. Y es que Dios permitía que las demás naciones los pudieran esclavizar y que los cautivaran y que los esclavizaran. Dígame si van entendiendo. Entonces, cuando hablamos de lo que es la cautividad de Sión, que es sumamente importante para que tú puedas comprender los códigos que vamos a estar viendo hoy por medio de estas escrituras, para tú poder comprender lo que significa la cautividad de Sión, tienes que entender que estamos hablando de cuando la nación de Dios, de cuando el pueblo de Dios se apartaba de Dios y que por medio de su pecado le venía la cautividad. ¿Qué era la cautividad? Cuando las demás naciones los esclavizaban. Y entonces quiero que puedas comprender un detalle bien importante. Así fue como ellos fueron a parar a Egipto. Di conmigo, Egipto, región de cautividad. Y es sumamente importante poder comprender este detalle para empezar a decodificar los misterios que tú vas a aprender hoy. Se habla de Egipto porque era la nación a donde ellos fueron cautivados y fueron esclavizados y fueron maltratados por 400 y un poquito más de años, y que es una de las cosas importantes que tenemos que comprender. Y ahora quiero volver nuevamente a la historia, porque la Biblia dice que Adán estaba en el Edén, y dice que Adán, por el pecado que cometió, lo expulsaron al desierto.
Y luego entonces ahora vemos que la nación de Dios, los descendientes de Adán, ahora van a parar a una tierra más allá del desierto, que es Egipto. Di conmigo, Egipto, región de cautividad. Entonces, ¿cuál es en sí, para ir entrando ya en la materia que te quiero estar hablando en esta mañana, de algo que va a transformar tu vida? Porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo y Él quiere que todas las naciones vean la grandeza que Él va a hacer contigo. Di conmigo, Dios quiere hacer cosas grandes conmigo y Él quiere que las naciones vean las cosas grandes que Él va a hacer conmigo. Y entonces, para poder ya empezar a aterrizar de lo que estamos hablando en esta mañana, cuando hablamos de la cautividad de Sión, nos referimos a cuando el pueblo de Dios, que no había sido puesto en la tierra para ser cautivo, que no había sido puesto en la tierra para ser esclavo, ahora estaban en Egipto. Entonces, del misterio que vamos a estar hablando en esta mañana son de 3 tierras fundamentales que vamos a estar hablando, que van a transformar tu vida cuando tú comprendas estas cosas. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando del desierto y estamos hablando de la tierra prometida. Voy a volver a repetir. Les vamos a hablar en esta mañana de Egipto, región de cautividad, el desierto y la tierra prometida. La tierra prometida es una representación del Gan Edén, donde Dios había puesto a Adán. La tierra prometida es una representación del Gan Edén, donde Dios había puesto a Adán. Adán, por su pecado, fue expulsado, fue desterrado del Gan Edén y fue a parar al desierto. Ahora la descendencia de Adán va a parar más allá del desierto, a un lugar que le dicen Egipto y que en realidad significa región de cautividad. Dígame si entienden. Bueno, para que ya tú puedas entender más profundamente, cuando yo te estoy hablando de Egipto, cuando yo te estoy hablando del desierto y cuando yo te estoy hablando de la tierra prometida, no me estoy refiriendo a 3 lugares geográficos. No me estoy refiriendo a 3 lugares geográficos, eso no es lo que la Biblia quiere decir ahí. Cuando la Biblia habla de Egipto, la Biblia, que es un libro que está escrito en códigos, la Biblia, que es un libro que está escrito en claves, la Biblia, que es un libro que está escrito en parábolas, cuando habla de Egipto, cuando habla del desierto y cuando habla de la tierra prometida, se está refiriendo a 3 estados de conciencia del ser. Cuando la Biblia habla de Egipto, cuando la Biblia habla del desierto y cuando la Biblia habla de la tierra prometida, no se está refiriendo a 3 lugares geográficos, aunque nosotros sabemos que existen en la tierra. Pero cuando la Biblia está hablando de Egipto, el desierto y la tierra prometida, se está refiriendo a 3 estados espirituales de conciencia, 3 tipos de personas que tú tienes que comprender hoy. Y de la primera que te quiero estar hablando en esta noche es de Egipto. Cuando tú lo buscas en su idioma original en el hebreo, es la palabra Mizraim. Y la palabra Mizraim tiene unas raíces en el hebreo que cuando tú resumes lo que quiere decir, al final lo que Egipto significa es esclavitud mental. Voy a volver a repetirlo porque me parece que no entendiste. Lo que Egipto significa en el idioma original y en la esencia profética y en el entendimiento profético, lo que Egipto significa es estado espiritual de esclavitud mental, estado de conciencia de esclavitud mental. Estoy hablando de personas que tienen un sistema de pensamientos que totalmente lo maldicen, haciéndolo creer que son algo que Dios no dice que ellos son. Y de ahí se crea una identidad y un carácter que no tienen que ver con la idea original del Creador para tu vida. Eso es lo que significa Egipto. Así como el faraón representa el principado que gobierna la mentalidad de esa persona, porque no todas las personas tienen el mismo nivel de debilidad. Unos son débiles en un área, otros son débiles en otra área, otros en otra, y en realidad el faraón representa el principado que domina por medio de los vicios la vida de una persona que está atada a un diseño mental del cual no puede salirse. Dime si estás entendiendo. Y eso es lo que significa Egipto, tierra de cautividad, o sea, un estado mental y de conciencia que atrapa a las personas en diseños de un sistema de pensamientos del cual él no se puede librar y que constantemente lo maldice, haciéndole creer que ellos son algo que Dios no dice que son y haciéndole creer y dudar, haciéndole creer que son algo que Dios no dice y haciéndolo dudar